Elsa, bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. Rua Family, ¿qué hacemos con la visita? Orar para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Amén. Si no tienes una casa, quiere una casa donde te recibe con brazos abiertos y donde se lleva el mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza del Señor. Así que, ¿preparados, iglesia? Amén. Aleluya. Después de esta adoración que le hemos dado a nuestro Padre, tenemos nuestro corazón listo para recibir este mensaje que Él tiene para nosotros, la enseñanza que Dios tiene para el día de hoy. Puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Acompáñenme a Efesios, capítulo 4. Vamos a leer y 17 en adelante. Efesios capítulo 4, y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. El 17 en adelante dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la verdad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, amada iglesia. Aleluya. Qué linda la palabra del Señor. Continuamos aprendiendo sobre lo que nos enseña la palabra de Dios, de cómo cumplir con gozo la asignación de Dios. ¿Cuántos están faltos de gozo? Nadie dice yo. Está bien, no se preocupe, Dios sabe. Amén, aleluya, una valiente. Qué lindo. Lo importante es reconocer. Lo primero es reconocer: Señor, necesito que me des gozo para yo poder cumplir tu asignación. Amén. Amén. Corazones sinceros delante del Señor. Continuamos hablando sobre lo que el Señor requiere de los hijos de Dios, de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Hemos estado trayendo la enseñanza de Efesios capítulo 4. Pueden buscarlo en el grupo de Rua Family, allí en Facebook, y en el grupo de Rua College Ministries en YouTube. También ahí están las prédicas completas de la casa, lo que se trae aquí, que es palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el versículo 20, del 20 al 24, porque en la enseñanza anterior Pablo nos trae la enseñanza de que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, porque si usted lee un poquito más atrás y estamos en la secuencia, vamos a ver de que todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador somos miembros, participantes del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y el cuerpo de Cristo son todos los creyentes que participan de la voluntad de Dios. Amén. Así que dice la palabra del Señor en el versículo 20: vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Hablamos la vez anterior, ¿verdad? Y lo que hemos estado trayendo, Dios se revela en nuestra vida. Él hace un llamado a nuestras vidas de que nosotros caminemos en la voluntad de Dios, en la armonía, que mantengamos con paciencia, soportándonos los unos a los otros, el vínculo de la paz. La paz que proviene de Dios y no la paz que da el mundo, porque la paz que da el mundo es pasajera, es temporera, no es duradera. Pero la paz que da Jesucristo permanece. Por más vicisitudes y pruebas que podamos vivir, porque las vamos a vivir, podemos tener paz en medio de los procesos. Y eso solamente se obtiene cuando Jesucristo y su Espíritu Santo moran en nosotros. ¿Qué sucede? Dios se revela a nosotros. Si la persona recibe la revelación de Dios y el llamado de Dios para caminar en la perfecta voluntad de Él, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar siempre, nos va a liderar a su verdad. ¿Qué sucede? El que rechaza a Dios, el que rechaza la enseñanza de Dios, está rechazando la verdad de Dios. La palabra de Dios es la verdad. No cuestiones si la Biblia es verdadera o no. La palabra de Dios, las escrituras, la Biblia es la verdad. Amén. Tiene que creerlo. Entonces, el que no lo cree y rechaza la verdad de Dios es un ignorante. Usted revíselo en la clase pasada, en la enseñanza pasada. Llámelo como usted quiera. Esto es aprender de Dios y crecer en Él. Así que el que ignora la palabra de Dios, conociendo la verdad de Dios, es un agnóstico, es un ignorante. Así que si uno rechaza la palabra del Señor, si uno rechaza la verdad de Dios, se endurece el corazón. Dios no lo endurece. Usted lo endurece cuando rechaza la verdad de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué sucede cuando se endurece el corazón? Nos volvemos insensibles a la voz de Dios, a la corrección del Espíritu Santo. Ya lo que oye, se ha perdido el temor reverente al Señor y hay que orar para que el pueblo de Dios vuelva a tener ese temor reverente de Dios. La gente piensa que como el mundo está en pecado y siguen pecando y no pasa nada, cuando la ira de Dios venga, vamos a ver si verdaderamente van a salir corriendo o se van a postrar delante de la presencia del Señor. El que está pecando y no tiene una consecuencia no significa de que no la va a tener. Entonces la gente dice, no, porque como ellos están conviviendo, pues no les pasa nada. No, porque aquel está en adulterio y no le ha pasado nada, que están esperando que le caiga un rayo encima. ¿Ustedes saben que la mejor venganza puede ser la salvación? Que aquel que está en pecado sea rescatado por el Maestro, que es lo que el Señor hizo con usted y conmigo. Entonces, no podemos rechazar la verdad de Dios. No podemos endurecer nuestro corazón. No podemos volvernos insensibles a la corrección de Dios. No podemos volver nuestro corazón en contra de Dios, sino que acercarnos a Él, a su verdad, a su palabra. Cuando el Espíritu Santo, cuando uno viene al camino del Señor y uno comienza a leer la palabra de Dios y uno comienza, ustedes saben, es un ejemplo bien sencillo. Venimos a Cristo, comenzamos a nutrirnos de la palabra de Dios, comenzamos y permitimos a que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, llegamos a la iglesia. Entonces, pues en la iglesia hay una estructura, pero la estructura es basada en la palabra. Y como nuevos creyentes, yo recuerdo una vez, y voy a hacer anonimato, no voy a decir quién fue. Una persona muy cercana, que es líder de un ministerio de Estados Unidos, una iglesia, y nos dice, bautizamos ayer a 25 personas, le dimos la clase de bautismo, de discipulado para ir a las aguas bautismales, y fue un gran logro. Y yo le pregunto, ¿y ahí le hablaron del compromiso de lo que es el diezmo y la ofrenda? No, porque se nos van y nadie se bautiza. Y esto no se trata de que si le doy o no le doy a Dios, si le hablo de los diezmos o no le hablo de los diezmos, de las ofrendas o de nuestro corazón grato a Él. Esto se trata de lo que habla la palabra de Dios. Tú no puedes pensar porque el que se bautizó en las aguas y verdaderamente no tiene conocimiento real de que por qué lo está haciendo, por inversión y porque verdaderamente muero a mi vieja criatura y resucito juntamente con Cristo. Usted tiene que tener el conocimiento, la conciencia de por qué lo estoy haciendo. Y no porque bauticé 25, 50, 60 personas significa que todos los que bautizaron son salvos.
Al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, hay que hablarle con la verdad, porque la verdad permanece y la verdad nos hace libres. Entonces llegan muchos creyentes, muchas familias, muchas personas a los pies del Maestro. Se comienza el discipulado, se comienza a hablar de la verdad, se comienza a decirle que tenemos que renovar nuestros pensamientos en Cristo Jesús, que el pecado del viejo hombre, vamos a entrar un poquito más adelante, tenemos que dejarlo de hacer porque representamos a Cristo. Y entonces lo que ya hacíamos malo no lo vamos a hacer más. O sea que si mentíamos no vamos a mentir más. Que si robábamos, dice la palabra, no roben más, trabaja. Trabaja para que puedas recibir una paga por tu trabajo. Y de ese paga que tú recibes, ayuda a los que tienen necesidad. Pero ¿qué pasa? Que llega el momento como que al creyente se le hace monótono, como que se le nubla la vista de lo que verdaderamente es lo básico y el principio del evangelio: el servicio, el amor, el dar, el ser generoso. Me ministra mucho porque cuando hablan de diezmos y ofrendas en las iglesias, la gente se exaspera y muchos se van. Pero, sin embargo, ¿por qué? Porque cuestionan qué hacen con el dinero, qué hacen con las ofrendas, que si eso es para mantener a los pastores, eso. Pero, sin embargo, no se cuestionan qué hace Plaza de las Américas con todo el dinero que le dejan en las tiendas que hay allí, el dinero que uno se gasta allí. ¿Qué hace Burger King con el dinero que usted paga? Usted tiene que pagar la comida porque no se la dan gratis. Si yo voy a un centro de alimentos, yo tengo que pagar el supermercado, la comida. Y yo no me pregunto, ¿qué hace ese evento con el dinero que yo le estoy dejando ahí? Sin embargo, la casa de Dios, la iglesia del Señor, la palabra dice que tiene que ser sustentada por los. No sé por qué estoy hablando de esto, pero el Espíritu Santo sabe. Y el Señor habla en su palabra de que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, no solamente esta, todas las iglesias a nivel mundial se sustentan de los tiempos de las ofrendas y se sigue evangelizando y se sigue extendiendo el reino de Dios. Y dice la palabra que si uno vive una vida en obediencia a Dios, como enseñó el pastor, de que nos dice Deuteronomio capítulo 28, que ahí están todas las bendiciones de Dios para los hijos que lo obedecen. Y sin embargo, más abajo están todas las maldiciones del que lo desobedece. Entonces, usted sabe que Dios habla en su palabra de mandamientos. Y no son solamente los mandamientos que están que fueron entregados a Moisés. El Señor, cuando usted lee la palabra y cuando el Señor dice, pero es que necesito que hagas esto. Cuando Jesucristo dice que yo necesito que tú hagas esto, ¿qué es eso? Un mandato. ¿Y se convierte en qué? En un mandamiento, en una instrucción. Es que yo necesito que tú perdones. Es que yo necesito que tú ¿qué? Ayudes al que te maldice. Bendigas al que habla mal de ti. Ores por el que calumnia contra ti. ¿Qué son eso? Mandamientos, mandados, instrucciones. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, seamos bendecidos. Porque el Señor es un Dios que bendice y bendice en abundancia. Así que no podemos endurecer nuestro corazón ni podemos volvernos insensibles a la verdad de Dios y a sus mandamientos. Porque cuando nos volvemos insensibles y no tenemos lo que esperamos de Dios, entra el corazón en rebelión. Entonces comienzan las personas a buscar refugio en las cosas inmundas, en las cosas que no le agradan a Dios. Se despierta la codicia, se despierta ese deseo de querer satisfacer tus propios deseos. Se despierta ese deseo de poder cumplir de poder satisfacer tu ego, tu orgullo. Pero cuando nos volvemos a Dios y lo obedecemos, vamos a ser obedientes a su verdad y a la verdad del Espíritu Santo, vamos a experimentar esa plenitud del Espíritu Santo, donde no lo va a llenar nada más que Cristo. Amén. Todo lo que tenemos lo vamos a presentar delante de Dios. Todo lo que necesitemos va a ser necesitar a Cristo. Yo necesito obedecer a Cristo. Yo necesito vivir en obediencia a Él. Yo necesito caminar en su palabra. Yo necesito que mi casa se sostenga
en la palabra de Dios, que es el fundamento. Yo necesito que mi trabajo se sostenga en el fundamento que es Cristo Jesús. Yo necesito que mi país de Puerto Rico, que las naciones se sostengan en el fundamento que es Cristo Jesús, para que haya bendición, para que haya cuidado, para que haya esa prosperidad espiritual que nosotros anhelamos. Y todo lo que tenemos es para cumplir los propósitos de Dios. No para satisfacernos, sino para satisfacer los deseos de Dios. Recordamos que cuando maduramos, nuestro mayor interés es en quién nos convertimos y no en lo que poseemos. Entonces, dice la palabra del Señor, ustedes no aprendieron acerca de Cristo lo que hacen los gentiles y los paganos. Ustedes no fueron enseñados a hacer el mal de aquellos que andan en la vanidad de su mente, en el vacío sin propósitos. Ustedes no aprendieron eso de Cristo. Ya que ustedes han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Así que Pablo nos exhorta y nos enseña a que tenemos que vivir una vida, mantener un estilo de vida siguiendo el mejor ejemplo. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Cristo. ¿Quién es el mejor maestro? Cristo. ¿Y quién nos recuerda lo que habló Cristo? El Espíritu Santo. Si has aprendido de Jesús, si has sido enseñado por su palabra, vive la vida como Él pida que la vivas. No la vivas viviendo la vida loca, porque te vas a quedar loco y en el infierno la vas a cantar. Vivimos la vida como Él pide que la vivamos. Si nosotros hemos sido testigos, si usted y yo hemos sido testigos de que la verdad de Dios aplicada a nuestras vidas da resultados y bendición, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio. ¿Por qué la gente se avergüenza del Evangelio? Porque no han tenido esa experiencia personal íntima que les permite dar testimonio, no importa quién. Uno puede amar al Señor, hay los procesos de crecimiento, pero cuando tú chocas con el Maestro y el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y tú ves lo maravilloso que es el Señor, de donde Él te sacó y a donde te quiere llevar, tú no vas a callar la boca. Tú vas a hablar del Señor donde quiera que estés. No vas a dejar que te intimiden. Ustedes saben que yo era la persona más tímida que existía. Bueno, no es que existía en el mundo. Yo era tímida. Yo no me atrevía a hablar. Yo no me atrevía a cantar. Pero lo que nos da la timidez, el Señor nos desarrolla y nos liberta. Porque cuando uno comienza a leer la palabra, cuando uno comienza a ver desde el principio hasta el final, que Dios lo que quiere es que bendecir a sus hijos, que Dios siempre pelea nuestras batallas, que el Señor ya nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Ustedes saben, cuando dice que David se hace más vil, ¿ustedes saben qué es hacerse lo más vil? ¿Lo más qué? Lo más vergonzoso, por causa de Jehová. Él danzó delante del Señor en calzoncillo y su esposa lo despreció y por eso no tuvo hijos. Pero él se hizo más vil por adorar a su rey. Y nosotros nos hacemos más vil por adorar al rey. Estamos aquí. Nos atrevemos a levantar las manos y adorar al Señor en libertad. No importando que la vea la persona del frente, de atrás, del lado.
esté a su lado, usted le está dando la adoración al Señor. Usted se atreve a hacerse más vil por causa de Jehová. No se tiene que quitar la ropa. Y me está pidiendo que se quede en ropa íntima. No. Que usted desnude su corazón delante del Señor. Porque yo estoy segura que el Señor no los quiere aquí desnudos. Físicamente los quiere con ropa. Pero Él quiere que su corazón esté abierto, desnudo. Mira, cuando alguien está desnudo, ¿qué está? Expuesto, ¿qué está? Sin nada, sin ropa. ¿Usted se imagina a la gente caminando sin ropa por ahí? Bueno, lo hemos visto en estos tiempos, hay que orar porque eso quiere ponerse de moda. Nosotros no caminamos sin ropa. Nosotros caminamos vestidos con ropas decorosas, decentes. Pero nuestro corazón el Señor lo ve. Y el Señor pide un corazón que se humille delante de su presencia y diga así: Señor, tú conoces todo lo que hay en mí. ¿De quién yo me puedo esconder? Cuando somos transparentes con Dios, Él hace la obra en nosotros. Por eso en la adoración no venga a levantar sus manos, olvídese de que no las está levantando. Ore por el que no las está levantando para que el Señor le haga levantar las manos. Así sea con un calambre o con una electricidad, que logre levantar las manos y sea libre. Pero usted no se intimide y no deje de adorar al Señor. Si nosotros hemos sido testigos de que la verdad de Dios aplicada a nuestra vida va a dar resultados y de bendición, da testimonio. Lo experimentamos y damos testimonio. Lo experimentamos y damos testimonio. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado: da testimonio. Da testimonio. Da testimonio. Si alguien está siendo sacudido por cualquier viento de doctrina, si alguien está viviendo para satisfacer sus deseos, sus necesidades, las concupiscencias de su carne, dice la palabra de Dios que no han sido enseñados por Cristo. Se lo voy a repetir. Si alguien está siendo sacudido por cualquier viento de doctrina, o sea, por cualquier enseñanza, si alguien está viviendo para satisfacer sus deseos, sus necesidades, las concupiscencias de su carne, dice la palabra de Dios que no han sido enseñados por Cristo. No han aprendido de Cristo el Mesías. No han escuchado las enseñanzas de Cristo. No han sido enseñados por Él. Me ministra mucho y lo veo con las redes. Yo no me meto mucho en las redes. Demasiada distracción. Lo veo en la prensa, lo veo en el mundo. Ustedes se imaginan, bueno, no sé si ocurrió, pero yo he visto artistas seculares que oran antes de hacer su show. Yo digo: Señor, ay Padre, yo no quiero juzgar, pero ten misericordia. Es como Jennifer López ora antes de hacer su show, su presentación, para que su show quede espectacular. Pero ¿qué show ella está trayendo? ¿Qué espectáculo ella está trayendo? ¿La gloria es para quién? ¿Para Satanás? Los artistas seculares que no adoran a Dios, a quien adoran a Satanás. Entonces engañan a los débiles, a los que están por las doctrinas ahí, que no tienen los fundamentos de Cristo, son engañados. Y profesan al Señor de boca, pero su corazón no está en Él. No han conocido a Dios. Y tienen la osadía de orar a Dios para que su espectáculo pornográfico salga espectacular. ¿Me está entendiendo? Amén. No hay que ser tan explícito. Usted es maduro, usted es creyente, usted conoce la verdad. No podemos permitir eso. Ay, sí, es que bendito ya oró antes, voy a escuchar su música. No. En serio. Evangelistas que llevan el mensaje totalmente contrario, pero como oraron, pues entonces voy a escucharlo. No podemos permitir eso. Y eso ocurre mucho en el plano secular, ocurre mucho en las noticias, ocurre mucho en las películas. Así que estas personas que tienen estos comportamientos, como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido,
en su corazón, porque rechazaron la verdad. No han aprendido de que esto es Mesías. ¿Qué es lo importante de aquí? De que si usted y yo hemos sido enseñados por Cristo y su palabra, no podemos tener esos comportamientos. Amén. No podemos tener esa conducta. No podemos caminar como ellos. Amén. La verdad reside en Cristo. Amén. Amén. Gracias. La verdad reside en Cristo. La verdad de Cristo nos conduce. La definición de verdad es lo verdadero, lo que no está oculto, lo que está abierto, evidenciado con datos y hechos. Lo que sí es cierto, pureza de todo, error o falsedad. Escuchamos que existe la verdad del Evangelio, la palabra de verdad, la verdadera doctrina o la verdadera enseñanza, la verdad divina, donde vemos a Jesús, que es la verdad encarnada, el Espíritu de verdad, el amor a la verdad, en palabras, conducta y sinceridad y veracidad. El que ama la verdad de Cristo lo testifica con sus palabras, lo testifica en su conducta, lo testifica con sinceridad y con veracidad. La verdad es la conducta conformada a la verdad de Cristo, a la integridad, a la virtud. Una vida conforme a las instrucciones del Evangelio. Una verdad derivada del Dios verdadero que declara la existencia y voluntad del único Dios verdadero, en oposición a la adoración de ídolos falsos y fábulas paganas y judías. Jesús es la verdad encarnada. Es el maestro de la verdad de Dios. El Espíritu de verdad declara y revela la verdad divina para que nosotros podamos vivir una vida en rectitud. Jesucristo es el Mesías, ¿verdadero o falso? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿verdadero o falso? Satanás quiere beneficio para mí, ¿verdadero o falso? La verdad de Cristo me liberta, ¿verdadero o falso? Jesús me ama. Jesús te ama. ¿Cierto o falso? La verdad siempre nos va a guiar y nos va a conducir. ¿A qué? A una vida en rectitud. La verdad de Cristo que está en Él. ¿Quién es verdadero? ¿Jesús o Satanás? Jesús es verdadero y Satanás existe. Y eres un imitador. Y si eres un imitador, es que un engañador. Es una copia. Él quiere imitar a Dios. Él quiere engañar a las personas haciendo lo que supuestamente Dios puede hacer. Pero Satanás no puede hacer lo que Dios puede hacer porque Dios es el Todopoderoso. El que todo lo puede, así que no se ha engañado. La verdad de Cristo que está en Él es un patrón, nos conduce, es una guía. Y el poder entender esta verdad nos va a conducir y nos guía a las cosas de Dios. Y cuando nosotros tenemos una comprensión de la verdad de Jesucristo y nos conducimos, o sea, que nuestra vida la encaminamos a la verdad de Cristo, ¿qué produce en nosotros eso? Gozo, muy bien, ¿qué más? Madurez, crecimiento, confianza. Esto es un cuadro. No sé si lo pueden apreciar bien, pero podemos ver ahí un hombre que se está despojando de su vieja naturaleza para que nazca el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y si vemos el nuevo hombre, ¿cómo está? Limpio, cristalino. Pero para quitarse y despojarse, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, duele. ¿Quién se duele?
Somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros se supone que vivamos una vida en el espíritu, dirigido por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Ahora, cuando nosotros entendemos la verdad de Cristo, vamos a ser dirigidos y conducidos a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que es más importante en quién nos convertimos que en lo que poseemos. Y el mundo está jugado en cuanto posee y no en lo que es ser en Dios. Ese es el engaño de Satanás. Engañar y mantener jugada a la gente en posesiones. Cuando Dios quiere que te enfoques en tu relación con Él. Cuando Dios quiere que te enfoques y te conduzcas en la palabra. Mira, esto no es que ahora mismo, ustedes saben todos los mandamientos que están en la palabra. Usted se lo tiene que aprender, pero de la única manera que lo aprende es leyéndola. Nosotros aquí le traemos un poquito, pero usted tiene que tener la disciplina y el deseo de llegar a su casa y leer la Biblia. Y tener un papel, un lápiz, un diccionario. Y escudriñarla y entenderla. Porque cuando el Señor habla de la naturaleza pecaminosa, habla de muchas cosas. Y usted tiene que identificar cuáles son esas cosas pecaminosas del viejo hombre que quieren hacerse presente una vez usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. Por ejemplo, si la persona antes de Cristo era un mentiroso compulsivo, cuando viene a Cristo ocurren dos cosas. O el Señor lo liberta inmediatamente, o esa persona tiene que reconocerlo y trabajar para abandonar esa conducta. Tiene que deshacerse, despojarse, arrancar, dejar de un lado, renunciar a esa conducta pecaminosa, porque yo quiero ser un nuevo hombre en Cristo Jesús. Lo mismo ocurre con la lujuria, con la lascivia, con la codicia, con el rencor, con el resentimiento, con la falta de perdón, con los ídolos. Todos esos son cosas de la vieja naturaleza que tenemos que despojarnos, que tenemos que arrancar, que tenemos que sacudirnos y dejarla de un lado. Porque tenemos que madurar, porque tenemos que crecer. Porque para mí es importante quién yo soy para Dios, que lo que yo tengo, porque yo no tengo nada, todo le pertenece a Él. El Espíritu Santo nos guía con toda la verdad para que podamos convertirnos en hijos de Dios. No solo por su nombre, porque hemos tomado la decisión de recibirle como Salvador, sino porque estamos viviendo y estamos testificando y estamos experimentando que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a que tú des buen testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a liderar, no pelees con Él. No te rehuses, no te resistas. A veces somos como los nenes chiquitos. Cuando los nenes chiquitos se antojan de algo y uno como papá sabe que eso no es correcto o le va a hacer daño, ¿qué hacen ellos? ¡Ay, no quiero esto! Si usted sabe que un niño chiquito tiene un cuchillo en la mano, ¿qué usted va a hacer? Va inmediatamente se lo va a quitar. Porque el cuchillo está poniendo en peligro la vida de ese menor. Pues el adulto va, el papá va y le dice, necesito que me entregues el cuchillo porque es peligroso. Así hacemos con Dios. El Señor no quiere quitar el cuchillo que nos va a hacer daño a nuestra alma, a nuestro corazón. Nos quiere cuidar. Y peleamos con el Espíritu Santo. Yo peleo con el Espíritu Santo, pero no peleo así a puño. Simplemente como que, ay Señor, el Señor tiene misericordia de mí, mucha. Siempre el Señor te va a llevar ¿a qué? A caminar en su verdad. Y Él nos guía para que podamos convertirnos en hijos de Dios. Ustedes se imaginan que nosotros aquí al lado, que somos una librería cristiana, que somos un ambiente donde el Señor nos mandó a proclamar las buenas nuevas de salvación, tuviésemos ahí bachata y merengue celular. Y yo diría, sí, esto es una librería cristiana, pero entra, tenemos a Frankie Rey, ¿cómo se llama? Frankie Rey. Frankie Rey. Cocoa, ahí le digo. Y digo que es una librería cristiana, ¿en serio? Explícame a qué Cristo tú refieres.
¿Me entiende? ¿Usted me entiende, familia? No estamos en tiempo de juego. No estamos en tiempo de jugar con el Espíritu Santo, ni de ignorar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es tiempo de que la iglesia vuelva al temor reverente de Cristo. Es tiempo de que la iglesia se levante con la autoridad que ha sido delegada por el Espíritu Santo, para que nos levantemos con poder y que podamos vencer todas las obras del enemigo que se levantan en contra de los hijos de Dios, que quieren engañar a los hijos de Dios. Nosotros tenemos identidad en Jesús. Nosotros tenemos identidad y somos llamados a salvación. Así que somos llamados a dar testimonio de Él, donde quiera que estemos. Somos hijos de Dios. No solo porque lo confesamos, sino porque vivimos, testificamos, experimentamos y pertenecemos a Dios. Victoria es mi hija, Victoria es tu hija. ¿Quién puede venir a decirle a ella lo contrario? ¿Quién puede decirle a ella, no, ellos no son tu papá, son ellos? No, ella sabe que nosotros somos sus hijos, su padre, y que ella es nuestra hija, gracias. Ella sabe que nosotros somos sus padres. Y ella está bien arraigada en esa convicción. ¿Quién le va a sacar de esa verdad? Nadie. Nadie puede sacar a sus hijos de la verdad de Cristo si usted los enseña desde pequeños. Me ministra mucho porque esta generación que se levanta, se está levantando en la verdad. No es como a lo mejor nosotros que vivimos a mitad del camino y se nos hizo más difícil. Esta generación se le va a hacer más fácil porque están creciendo en la verdad. Y si crecen en la verdad no pueden ser engañados, porque ¿qué van a decir a Satanás? Apártate de mí. Te reprendo en el nombre de Jesús y sigue en su camino, proclamando el Evangelio de Cristo. Así que no tenga en poco a sus hijos. No tenga en poco la responsabilidad de enseñarle la verdad desde ahora, desde que están en el vientre, usted le da la palabra y se la lee. Así que cada creyente tiene la responsabilidad de vivir una vida, un estilo de vida distinta al mundo que nos rodea. No conforme, no de acuerdo al sistema del mundo, en la vanidad de su mente, en los vacíos, faltos de propósitos, en la necedad, en la perversidad, en la idolatría, satisfaciendo el ego, el orgullo, enraizados en el engaño, en la mentira, con el entendimiento entenebrecido, oscuro, ignorando la verdad de Dios, ajenos y distanciados, no siendo participantes de Dios, ignorantes, rechazando la verdad de Dios, obstinados por la dureza de su corazón, insensibles, tercos de mente por el descuido de su relación con Dios. El Señor no quiere que nosotros estemos ahí. El Señor no quiere que vivamos ahí. Porque estos aspectos caracterizan al viejo hombre. Estos aspectos caracterizan a un hombre sin Cristo, a una pasada manera de vivir. El viejo hombre dominado por el espíritu de la desobediencia. El viejo hombre dominado por el espíritu de la desobediencia. Efesios 2, 1, 3 dice: y Él os sopló vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que el hombre viejo es dominado por el espíritu de la desobediencia. El hombre viejo es el espíritu y la naturaleza del diablo. Entonces dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dejen de un lado el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos del engaño. El viejo, cuando habla de algo viejo, es algo que es corrupto, decadente, muerte. Y que está viciado es que está corrupto
porque está en armonía a los deseos engañosos. ¿Y quién engaña? Satanás. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. No te conduzcas como antes, cuando los malos deseos dirigían tu manera de vivir. Los deseos del engaño. Cuando el Señor nos habla de despojarnos, es descartar, arrojar afuera, dejar aparte, quitar. Dios nos va transformando a medida que nosotros como creyentes buscamos despojarnos del viejo hombre y de esa naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 13, 11, 14, vistámonos de Cristo. Vistámonos de Cristo. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Alguien tiene sueño? Estamos hablando de sueño espiritual. Conociendo el tiempo que estamos viviendo y que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Despojemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo es la verdad. Amén. Tenemos que vestirnos de la verdad en Cristo. Y dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y cuando uno busca la definición de proveer, ¿usted sabe lo que es? Planear anticipadamente. Es un plan premeditado. Proveer para. Antes, lo piensas antes. No proveas para los deseos de la carne. No se martirice pensando en ese molde, en ese brownie con mantecado. Usted está planificando lo que se va a comer o lo que quisiera comerse. Pero dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borrachera, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino vístete con la verdad de Cristo. Pablo prohibió a sus lectores hacer preparativos para la gratificación de sus deseos carnales. Hay gente que espera el chequecito de fin de mes o quincenal o de la semana y ya tienen el carrito lleno en donde lo van a gastar. Y se olvidaron de Dios. Porque antes de usted irse de shopping, dele a Dios lo que le corresponde. Y créame que va a ser de bendición. Es un mandato, lo dice su palabra. Cuando nos despojamos, nos quitamos de algo que está cerca. Renunciamos, dejamos de un lado y ponemos lejos de uno. Tú no lo quieres a tu lado. Algo que está corrompido, algo que está podrido. Usted puede dormir al lado de una bolsa de basura con gusano. ¿Verdad que no? No podemos. Pues tampoco podemos coexistir con el pecado. Aleluya. Tenemos que despojarnos, quitarnos esa vieja naturaleza. Algo corrompido, algo viciado, es algo que está arruinado, destruido y que está en una condición peor. ¿Usted puede entenderlo? Lo que está corrompido trae una condición peor a su vida. ¿Hacia dónde nos dirige esta enseñanza? ¿Hacia dónde nos dirige la palabra de Dios? Hacia volvernos nuevos. Ese nuevo hombre, esa nueva criatura en Cristo Jesús. Ser nuevo en el Señor es una nueva vida. ¿A quién no le gusta un carro nuevo? ¿A qué huele? Ay, no. Usted cuando estaba embarazada, las gomas nuevas. Ay, Dios mío, yo tenía que entrar por Sam's en el área de la goma. Yo decía, porque me gustaba el olor a la goma nueva. Me daba una satisfacción y la verdad que estaba rica lo que me ha dado de colores. Yo quería oler las gomas nuevas. Le decía a mi esposo, vete por aquí. Queremos oler a nuevo. En Cristo Jesús queremos oler a nuevo. No queremos oler
podrido. Si estamos en la vieja naturaleza, pues vamos a afectar. Y no el perfume que le quite el olor, solamente Cristo. Entonces dice, dejando lejos atrás la vida pasada del viejo hombre, una de corrupción según todo deseo engañoso. Ese deseo tiene sus raíces en el engaño, en lo que no es verdadero, en lo que no es verdad. Si no caminamos en la verdad de Cristo, estamos caminando en el engaño de Satanás. Y hay una conexión, y usted tiene que entenderlo, entre nuestros deseos, entre la ilusión de la mente racional y la mente no renovada, no regenerada. ¿Por qué? Porque tiene deseos de la carne no sujetos a Cristo. Te hace presa fácil para caer en el engaño de Satanás, que quiere mantenerte esclavizado en la mentira. Y eres fuente para ser manipulado y controlado por el enemigo. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Está listo? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted? Que renovemos el espíritu de nuestra mente. En contraste, o sea, a diferencia de cómo viven los que no tienen a Cristo, tú que sí confesaste a Cristo como Señor y Salvador, tienes que vivir permitiendo transformarte en el espíritu. Dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En contraste con lo anterior, quiero que sea renovado con el espíritu de tu mente. Aleluya. Tiene que haber una total transformación del interior del creyente, del corazón, de la mente. Ustedes saben que mientras, por consecuencia del pecado, nuestras mentes están ¿qué? En estado caído, en el pecado. Así que la mente solo sabe pensar racionalmente. Y cuando caminamos con una mente racional, vamos a estar listos para el engaño de Satanás. El Señor pone el discernimiento y el espíritu, el pensamiento se renueva en el espíritu para que las decisiones que tomemos sean por el espíritu y no por nuestro intelecto. Entonces tenemos que ser renovados, transformados, reformados, cambiados, renovados en el espíritu. Solo hay una solución. 2 más 2 es 4. Aquí no hay más ninguna otra solución. Tú quieres ser transformado por el Espíritu Santo, tú tienes que permitir que Dios haga el cambio. Y es a través de su palabra, transformándolo de una vida carnal a una vida en la verdad de Cristo. Solo se logra a través del Espíritu de Dios, quien tiene el poder, porque la única fuente es Él. Vemos en Génesis, ustedes se acuerdan en el principio, ¿se lo saben? En el principio, Jehová dio el cielo y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? En caos. ¿Qué estaba? Vacía, desordenada, falta de Dios, falta de orden de Dios, estaba en oscuridad, estaba falta de forma. Así está la condición del viejo hombre, como el mundo en el principio, sin Dios. Un caos. Pero ¿qué sucede? ¿Y qué ocurrió? El Espíritu de Dios se movió sobre la faz de la tierra. ¿Y qué ocurrió? Ordenó. Se hizo la luz. Puso orden en la tierra. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en nuestras vidas. Se hace la luz. Hay iluminación, hay entendimiento. Comenzamos a ver las cosas desde la óptica de Dios, desde el pensamiento de Dios. Él comienza a renovar nuestro pensamiento. Cuando usted está en oscuridad, usted no puede tomar decisiones. Usted no puede mirar por dónde va a caminar. Usted no sabe qué camino, qué rumbo va a seguir hasta que se prende la luz. En un cuarto oscuro, ¿para dónde usted se va a mover? Usted necesita la luz para poder ver. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios comienza a nombrar nuestra vida. Amén. Y comienza a ordenar todo el caos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y estoy terminando. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Esto es Jesús hablando. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El resistirse a los cambios de Dios va en contra de las escrituras de Dios. Y Él está constantemente en el negocio de hacer cambios en nuestra vida. Todos los días el Señor te pide que le entregues algo. Y si no lo está haciendo, pues voy a orar más fuerte. Nosotros los centinelas oramos por todos ustedes y los que no están aquí. Oramos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque yo no quiero que usted tenga todas las riquezas del mundo y que su alma se pierda. Yo no quiero que usted ande errante por ahí divagando sin propósito en la vida. Nosotros queremos que usted encuentre el propósito de Dios, que usted tenga una vida en una relación con Dios y sea bendecido en plenitud. Cuando nos renovamos, Dios va a trabajar en cada uno de nosotros para que podamos crecer, madurar y cambiar, para que podamos parecernos a Él en carácter y atributos. Renovarse es la capacidad del creyente para adoptar un estilo de vida nuevo, brand new, en obediencia a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo. Vamos a tener un pensamiento nuevo, un pensamiento correcto. Cuando tenemos el pensamiento correcto, estamos anclados en las verdades de las palabras de Dios. Tenemos que crecer, madurar, comprender que los mandamientos de Dios son buenos. Que cuando lo aplicamos a nuestras vidas, experimentaremos bendición. Amén. Y el Señor nos da un mandamiento. Y si esto es lo único que va a aprender, pues gloria a Dios. Vestidos de nuevo hombre. Amén. Pónganse la nueva naturaleza. ¿Cuál es el mandamiento? Vestidos del nuevo hombre. Nos tenemos que vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Obediencia a la verdad y piedad. Y ustedes saben una cosa, cuando buscaba la definición de piedad, que es santidad, la persona que es piadosa es alguien que se preocupa con urgencia de hacer todo correctamente conforme a la verdad de Dios. El que es piadoso se preocupa y tiene con urgencia hacer todo correctamente conforme a la verdad de Dios. ¿Qué pasa con los piadosos? Que los no piadosos lo quieren opacar y le dicen: este es un fanático, este lo que quiere es vivir para Cristo, este se le olvidó que tiene una familia aquí y ahora lo que quiere es estar en la iglesia. Las tinieblas quieren opacar la luz y nosotros no somos los que permitimos que la oscuridad nos opaque. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¡Qué espectacular! Cambien completamente su manera de pensar. Sean santos y honestos de verdad. Amén. Como corresponde a esas personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Todas las mañanas usted tiene que decidir si vas a permanecer vestido del nuevo hombre o vestido del viejo hombre. Si vas a vivir y caminar dando el ejemplo de Cristo aquí en la tierra o no. Somos posesiones de Dios por medio de Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre. Podemos apagar el fuego del Espíritu Santo, conquistar el Espíritu Santo. Podemos caminar en las mismas tendencias que tuvimos en el pasado. Podemos retroceder en lugar de seguir el llamado de crecer adelante a Cristo. Podemos vivir en acuerdo o de acuerdo con el viejo hombre, que es la naturaleza pecaminosa, o podemos decidir vivir en Cristo, en lo nuevo, en la vida. Usted sabe que lo nuevo se relaciona con la vida. El nuevo hombre tiene vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y no era nacer de la papila de la mamá, del Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, ustedes saben que es consecuencia de que Dios nos creó en su justicia y observando la verdad.
porque nosotros nacimos, porque el Señor lo permitió, pero fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando vivimos una vida como el viejo hombre, no estamos testificando al Señor, porque Él es la verdad. Cuando venimos al nuevo nacimiento, al nuevo hombre, es un cumplimiento. Dice, nos vestimos del hombre nuevo que en consecuencia Dios creó en justicia y en la observancia de la verdad. Esto es un cumplimiento de su palabra, de su esencia, el carácter de quien es Él, Jesucristo, que nos hizo juntos por medio de su sangre. Porque Cristo es la fuente y el autor de la justicia, que es desde por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que tenemos que vivir una vida piadosa, en santidad, que se preocupa por hacer lo correcto conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y hasta aquí por hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas en ti, Señor. Gracias porque siempre nos lideras a caminar en tu verdad y que siempre podamos permanecer en la verdad de Cristo. En el nombre de Jesús.